Me gustaría un poco arrancar, no sé si todos pueden ver bien la presentación que estoy proyectando. Sí. Ok. Bueno, me gustaría un poco arrancar con esta frase, que yo creo que resume un poco, y lo comentaba la directora ejecutiva al inicio, antes del COVID el futuro era digital. En cualquier tipo de conversación que teníamos con cualquiera de los países, incluso cualquiera de nosotros a lo interno, siempre hablábamos del tema digital como una prioridad que se venía, siempre se venía. Hoy en día el COVID ha acelerado justamente todo este proceso de digitalización y nos ha marcado de una manera muy profunda que la realidad y el presente es digital y que aquellos que no están precisamente digitalizados no solamente tienen, digamos, un proceso de superación de todo lo que podría ser las consecuencias económicas y sociales asociadas al propio COVID de una manera mucho más difícil, sino que además todo lo que se viene posteriormente también lo va a complicar. A mí me gustaría arrancar diciendo que hay una serie de mitos que tendríamos que empezar a intentar, no sé si superar o ver con un sentir crítico, ¿no? Casi siempre, y esto es un tema, aquí hablando entre amigos, y veo que hay muchísimas que nos hemos conocido en distintos foros, una de las sensaciones que a mí me da cada vez más cuando tenemos distintas reuniones es que siempre hablamos de los mismos países. Hablamos de Corea, hablamos de Estonia, hablamos de Uruguay, hablamos de Chile, hablamos de Estados Unidos, incluso hablamos de España en algunos casos, y pensamos que como ellos han hecho ese tema, deberíamos de evolucionar precisamente nosotros, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que, de nuevo, la realidad que estamos viviendo nos han marcado que son necesarias tres cosas que todos esos países que estaba mencionando lo han estado haciendo, y es un poco la explicación por la que hoy justamente están en un determinado nivel de digitalización respecto del resto de países alrededor del mundo, ¿no? Esas tres cosas que creo que son muy importantes para abrir el debate son infraestructura, son la asignación de recursos públicos que complementen precisamente la inversión del sector privado, y una tercera muy importante es la institucionalidad y la gobernanza que tendría que venir acompañando alrededor de cada uno de estos procesos de transformación digital. Yo creo que si no tenemos esa infraestructura, estaremos creando una brecha social en términos digitales, porque aquellos que están conectados continuarán conectados y disfrutarán de los servicios públicos, mientras que aquellos que no están conectados pues se van a desconectar más desde un punto de vista incluso social de lo que son las propias soluciones digitales que eventualmente se puedan poner encima de la mesa. Creo que el rol público es fundamental. Yo creo que hay que romper el mito de que el sector privado va a resolver estos problemas. Si ustedes miran un poco cuáles han sido las cuentas de pérdidas y ganancias, incluso la evolución de la cotización bursátil de muchas empresas de telecomunicaciones, se van a dar cuenta que ha habido un efecto muy negativo a lo largo de los últimos años sobre ambas, sobre la cotización y sobre el propio cuentas y propios resultados financieros de las empresas. Esto viene motivado principalmente por una caída de los niveles de ARPUs, de los niveles de ingresos medios por cliente, que hacen que mientras que los objetivos de aumento de cobertura y de necesidades de inversión para mantener la calidad van aumentando, los ingresos van reduciéndose de tal manera que aquellas áreas que no estaban conectadas hace 3 años, es harto complicado que vayan a estar conectadas en este momento, ¿no? Precisamente por toda la dificultad y las tensiones desde un punto de vista financiero que tienen que acompañar. Y el último de los puntos es el tema de la institucionalidad. Yo creo que es muy importante, y aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos como región e individualmente como país, en ver cómo articular distintos actores más allá de lo que son los propios instituciones sectoriales para atraer justamente la atención y poder apalancar recursos humanos y recursos eventualmente financieros
que permitan la implementación de una agenda digital estructurada que favorezca justamente ese desarrollo económico, ¿no? Y hay muchos avances que están ocurriendo en distintos países, pero creo que la coordinación va a ser un elemento muy importante a tener en cuenta. Si miramos un poco, y en línea justo con lo que estaba comentando la directora inicialmente, si miramos un poco cómo ha sido el comportamiento del COVID y lo que hemos aprendido mirando un poco a las estadísticas, bueno, pues según un estudio de Boston Consulting Group, pues vemos que aquellos países que efectivamente están más digitalizados han tenido más herramientas, no significa que lo hayan hecho mejor, pero por lo menos han tenido más herramientas para conseguir que el número de duplicaciones en el número de casos sea mucho más distanciado a lo largo del tiempo, ¿no? Y además ha permitido, pues de alguna manera, mejorar la propia inclusión en la prestación de servicios públicos y también, digamos, avanzar hacia lo que podría ser el desarrollo económico del país. Pero, sin embargo, creo que tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Y el 50% de la región, y cuando digo la región estoy pensando en el conjunto de América Latina, pero en el caso es extendible perfectamente si ponemos un zoom para Centroamérica, el 50% de la población permanece no conectada, y es que el 50% que está conectado tienes problemas de calidad o de costo, ¿no? Entendiendo en términos de anchos de banda y de velocidades para precisamente continuar la prestación de estos servicios. Además, faltan agendas digitales, la mitad no tienen agendas digitales, pero si nos vamos específicamente a planes nacionales de conectividad, los números son todavía menores. 7% de los trámites gubernamentales solamente se completan en línea, 60% de los países no tienen estrategias de ciberseguridad e incluso me atrevo a decir, más allá de ciberseguridad, estrategias de protección de infraestructura crítica, pues probablemente no hay muchos países que efectivamente la tengan separadas a nivel de sectores. Y algo similar ocurre en términos de dispositivos inteligentes o en términos de bancarización utilizando la propia infraestructura digital y los servicios que se pueden prestar sobre ella. Mientras tanto, ¿qué ocurre alrededor del mundo? Pues, de nuevo, volviendo otra vez a esos países, en Corea el 100% de la población está conectada con anchos de banda y con velocidades de 50 megabits por segundo, 80% de las prescripciones médicas en mi país se hacen de forma electrónica, o en Estonia el 90% de las transacciones del gobierno se hacen en línea. Todo esto tiene un impacto directo en términos de justamente desarrollo, pero también continuidad y también, sobre todo, inclusión social y económica, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que como región y teniendo en cuenta que estamos justamente en ese proceso de definición de los componentes de una estrategia digital, creo que es muy importante transmitir el sentido de urgencia. El sentido de urgencia teniendo en cuenta que este proceso de transformación digital va a ser una herramienta para lograr economías más eficientes, teniendo en cuenta que los recursos son limitados y escasos y tenemos que hacer más con menos. Además, es importante tener en cuenta que, de nuevo, los ciudadanos nos están demandando este tipo de soluciones para precisamente lograr esa integración tanto regional como específicamente dentro de los distintos países, y también por el efecto multiplicador que tiene en términos económicos y en términos productivos, así como en términos de inclusión social, entendiendo la inclusión social, no solamente inclusión digital, sino incluso también, por supuesto, y muy, muy, muy importante en términos de inclusiones de género y diversidad, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aprovechando que está el viceministro de Guatemala. El 40% de la población en Guatemala es población indígena. Por tanto, acciones específicas asociadas a la inclusión social e inclusión, digamos, de este tipo de población va a ser un elemento también muy, muy importante en el diseño de políticas, ¿no? Creo que es importante evitar en la medida de lo posible de tópicos y de variables a nivel nacional y empezar a poner zoom de tal manera que podamos identificar acciones concretas ante problemas concretos, y eso nos obliga necesariamente a hacer un análisis georreferencial que nos permita identificar cuál es la situación y el punto de partida dependiendo del ámbito geográfico. Todos sabemos
que hablar de infraestructura y hablar de digitalización tiene un digamos, impacto o externalidades en términos económicos. Conectar a 11 millones de personas podría tener o generar aproximadamente 378.000 empleos directos o crecimientos económicos en términos del PIB o productividad. Veo que también está conectado mi buen amigo Juan Jun, donde recientemente han hecho un estudio que precisamente analizaba el impacto de la digitalización a la hora de reducir o mitigar el impacto negativo asociado al propio COVID, utilizando la información procedente del SARS del pasado. Entonces, creo que es muy importante transmitir este sentido de urgencia teniendo en cuenta impactos económicos, impactos en términos de mejora de eficiencia en procesos o en temas específicamente asociados a inclusión social o en términos de mejora digamos, de medioambiental a través de las reducciones de emisiones de CO2, ¿no? Por avanzar un poquito, si pensáramos específicamente en temas de 5G, y fijaos que aquí quiero hacer una reflexión que más allá del 5G, uno de los retos que tenemos también es cómo evolucionar las soluciones que tenemos y los números de líneas que tenemos de 2G a 3G y de 3G a 4G, que eso en sí mismo es un reto, la actualización y el upgrade de esa infraestructura y ese número de líneas o clientes, digamos, anclados en tecnologías pasadas para evolucionarlas justamente hacia nuevas tecnologías que permiten nuevas soluciones. Si nos pensáramos específicamente en el 5G, con el impacto que tendría en 5 sectores específicos, en temas de agricultura, ICT, comercio, servicios públicos, servicios financieros y también inclusión en términos de empresas y otras utilities, podríamos estar hablando de una generación en un periodo de los próximos 10 años de alrededor 91 billones de dólares. Por tanto, es importante tener en cuenta no solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de desarrollo y de la mejora de la productividad y la inclusión, ¿no? Pero creo que es muy importante saber dónde estamos hoy, ¿no? Y saber dónde estamos hoy, utilizando, por ejemplo, índices, ni siquiera del banco, que como ustedes saben, publicamos todos los años el ITBA, el Índice de Desarrollo de Banda Ancha, pero por tomar como referencia otro, ese en particular hace mención concreta a lo que estamos mirando en cada uno de los, digamos, de indicadores, 26 indicadores para 4 pilares. Si miráramos en concreto al Network Readiness Index, el último publicado, donde hay 125 países, pues fijaos que el primer país que aparece en la fila, número 42 de los 125, es Chile. El primer país centroamericano es Costa Rica, con la posición 50, pero me gustaría que más allá del ranking, de la posición que ocupan, que para mí es anecdótico, me gustaría que mirarais sobre todo el scoring, cuál es la puntuación que tienen. Y fijaos que incluso el primero, que es Chile, está aproximadamente 25 puntos por debajo del primero, que es Suecia. Es decir, hay muchísimas acciones a desarrollar alrededor de distintas áreas, con distintos vínculos alrededor de temas tecnológicos, alrededor de temas, digamos, de fortalecimiento y alrededor de, digamos, del desarrollo de una agenda digital social que permita justamente el desarrollo productivo de la economía. Si ustedes me preguntan, y hablando con total honestidad y entre amigos, cuáles son un poco los principales retos que tenemos como región, y pensando específicamente en Centroamérica, bote pronto les diría 7. Tenemos muchos países con marcos normativos desactualizados que datan de finales de los 90, principios del año 2000, donde el concepto o la palabra incluso digital ni siquiera aparece en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones. Por tanto, hay una necesidad imperante e imperiosa de actualizar todo ese marco normativo y la reglamentación secundaria que permite desarrollarla. Temas como pueda ser la reglamentación en materia de espectro, reglamentación en materia de compartición de infraestructuras, uso de los fondos de servicio universal o temas más concretos como pueda ser aspectos ligados más
a, digamos, temas más concretos como puede ser la actualización de marcos normativos ligados a, como decía, compartición de infraestructura o fondos de servicio universal o temas de espectro. La segunda cuestión es el tema de la infraestructura. Y como les decía, creo que hay que romper mitos pensando que el sector privado va a resolver este problema de brecha. Si no hay una intervención pública, no va a haber, digamos, una reducción de esa brecha digital y social. No se trata de crear infraestructuras nuevas con una componente pública. Se trata justamente de introducir los incentivos que permitan al sector privado llegar a esas áreas geográficas que en este momento no están llegando. Tanto la Comisión Europea como la FCC han creado fondos específicos asociados justamente al desarrollo de infraestructura para mejorar la conectividad rural que permita favorecer esas condiciones de inclusión social y productiva entre distintas áreas del país. El tercero de los puntos es el tema institucional. Creo que tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en mejorar la cohesión tanto a nivel regional como a nivel país a país, donde haya una coordinación entre instituciones bajo el entendido que el desarrollo de una agenda digital va más allá de lo que serían las acciones de un ministerio o un regulador, sino que implica la introducción, por ejemplo, del ministro de Educación, el ministro de Salud o el propio ministro de Finanzas. Por ejemplo, en Guatemala estamos trabajando en un proyecto donde está involucrado el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero estamos en comunicación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas precisamente para lograr esa coordinación interinstitucional. O en el caso particular de El Salvador, tenemos conversaciones con el secretario de Innovación precisamente para ver la forma de implementar un programa que favorezca la continuidad de los servicios públicos poniendo un énfasis en la parte de educación o salud, ¿no? El otro punto importante es el desarrollo de habilidades digitales. Y aquí me gustaría, aprovechando justamente que México pues, forma parte de esta red, traer el caso de México. Creo que el caso de México es un caso muy interesante, donde el desarrollo de habilidades digitales se basa justamente en una caracterización del propio país, identificando qué tipo de habilidades tendrían que implementarse según el grado de madurez digital que tiene esa región o según precisamente la importancia estratégica que tienen determinados sectores para el conjunto de la economía, de tal manera que utilicemos justamente esa digitalización como un catalizador para, digamos, ese proceso de desarrollo o de madurez digital asociado al mismo. El otro punto es soluciones de gobierno digital, desarrollo de agendas digitales y planes nacionales de conectividad y la digitalización de todo el tejido empresarial que permita justamente mejorar las condiciones de productividad y competitividad de nuestra región. Esta transparencia no es mía. Como ven en la parte de abajo, fue fruto de una conversación que tuve con Orlando Ayala, que fue presidente de Microsoft para toda América Latina a lo largo del 2015, aproximadamente hasta entre el 2012, 2015, 2016, y que como parte del comité de sabios que están desarrollando una serie de recomendaciones para el presidente de Colombia, construyeron esta transparencia que creo que puede ser muy gráfica a la hora de identificar cuáles podrían ser las agendas digitales o la estructuración de una agenda digital regional o una agenda país a país en Centroamérica. El primer punto es identificar cuál es la capa fundacional. Creo que es muy importante, así como en el sector eléctrico, nadie duda que la electricidad tiene que estar disponible y tiene que ser universal para el conjunto de la población. Es fundamental entender que la infraestructura digital es fundamental y es un derecho para el conjunto de la población y es un derecho universal. Es decir, con independencia de la ubicación geográfica, el tema de infraestructura digital y conectividad tendría que ser un elemento esencial para el conjunto de la población y el conjunto de la ciudadanía. Junto con el tema, digamos, digital, automáticamente hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, que es el de la identidad digital. Entonces, creo que así como cuando estamos hablando en el día a día tenemos
un documento de identidad que nos identifica precisamente como ciudadanos o como, digamos, ente con una serie de derechos. En el tema digital es fundamental desarrollar una identidad digital con todo lo que esto entraña alrededor de regulación específica asociada a privacidad, protección de datos, etcétera, etcétera. Estas dos capas, a mi modo de ver, en conversaciones con Orlando, representarían la base de cualquier agenda y cualquier desarrollo digital. Si nos falta esa infraestructura y si no tenemos la identificación, no podemos construir todo lo que nos viene por encima, o dicho de otra forma, si no tenemos la infraestructura o no tenemos justamente esa identidad, no vamos a ser capaces de beneficiarnos de las capas que vienen posteriormente. ¿Cuáles son? Bueno, pues hay una capa de valor asociada justamente al desarrollo de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada o cualquier tipo de algoritmo o aplicación específicamente asociada al desarrollo productivo de un determinado país. Junto a este, estaríamos justamente pensando en todo lo que podrían ser la capa beneficiaria, que podrían ser las organizaciones o las instituciones tanto públicas como privadas, los consumidores, entendiendo estos los ciudadanos, o el conjunto productivo de los distintos sectores. Para garantizar el correcto funcionamiento de estas capas, verticales, por decirlo así, habría una serie de acciones de carácter transversal a cada una de ellas en la que es muy importante enfatizar. Por un lado, el desarrollo de recursos humanos, es decir, la parte, digamos, de habilidades digitales que tiene que estar anclada también en una reforma educativa que favorezca justamente el desarrollo de esas habilidades digitales que nos permitan crear las capacidades en el conjunto de la población para poder precisamente hacer uso y efectivo de todas estas aplicaciones y todas estas capas que estamos viendo en el centro, ¿no? Por otro lado, y creo que es un tema muy importante, es justamente el desarrollo de la política pública, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar una ética digital alrededor de todas estas cuestiones. Hemos visto todo lo que tiene que ver la parte de ciberataques, la parte que tiene que ver con robo de identidad, la parte que tiene que ver con acceso robo de data personal de cada uno de los países. Entonces, es fundamental desarrollar una reglamentación específica asociada a todos estos temas y donde va a ser clave la participación y la coordinación entre los actores públicos y privados que precisamente consigan esa interacción a lo largo de todas estas acciones, ¿no? Así como, la introducción de, nuevos mecanismos de financiación que favorezcan justamente la sostenibilidad y la implementación o la universalidad de todas estas cuestiones. Fijaos que una de las cosas que en algunos otros foros yo siempre he comentado es que detrás de esto, como decía, en el sector privado hay unos accionistas que reclaman unos dividendos o unas ganancias de capital para cada una de las acciones que tienen, ¿no? Entonces, creo que una visión interesante a tener en cuenta sería justamente la banca y dentro de la banca de inversión que apoya justamente esas inversiones para entender muy bien el atractivo que tiene este sector versus otros sectores de la propia economía, ¿no? Y finalmente, todo lo que tenga que ver el apalancamiento de la academia y la sociedad civil que traen una visión muy del ciudadano y muy centrada justamente en todo lo que tendría que ver la implementación de estas acciones. Con todo esto, hay una parte de necesidades de inversión que se hacen más fuertes en la medida en que bajamos a la parte de infraestructura y una necesidad de tener un marco institucional o un marco de gobernanza que se hace más importante en la medida que vamos avanzando hacia las capas que están más arriba, ¿no? Entonces, con todo esto, bueno, ¿qué cosas estamos haciendo? Ahí lo pongo a modo de ejemplo en otros países, pero en el caso particular de Centroamérica, pues tenemos operaciones ahora mismo en México, una operación muy centrada en temas de conectividad y habilidades digitales, que justamente va al directorio del banco la semana que viene. En Guatemala, con el viceministro Rodolfo Letona, estamos trabajando justamente en una operación para conectar escuelas
y dar también una parte de habilidades digitales utilizando conectividad en edificios públicos. En El Salvador estamos en conversaciones con el secretario de Innovación para una operación asociada a conectividad de escuelas y hospitales. En Nicaragua estamos a punto de terminar, aprobamos para mejorar la conectividad de municipalidades, y además en República Dominicana, en el marco del nuevo gobierno, estamos hablando tanto con Indotel como con el viceministro de Agenda Digital, con la empresa de electricidad y también con Optic, precisamente cómo el banco pudiera apoyar en una agenda alrededor de dos temas: el tema de conectividad, infraestructura, y el tema de gobierno electrónico. Todo esto, las acciones del banco las está intentando englobar dentro de lo que llamamos una red de diálogo regional, que la hemos llamado Red BEST, donde BEST significa Broadband Environment for Sustainable Transformation, como desarrollo de un entorno de banda ancha para la transformación sostenible de los países. Esa red, a la que por supuesto están todos invitados, se centra básicamente en tres grupos de trabajo. Uno es el desarrollo de discusiones sobre infraestructura digital, cómo favorecer justamente el desarrollo de infraestructura en áreas rurales. Por otra parte, el desarrollo de modelos innovadores de financiación, donde podamos utilizar precisamente los fondos de servicio universal. Y una tercera es la actualización de marco normativo en materia de espectro o en materia de compartición de infraestructura, donde también estamos realizando distintas actividades al respecto. Por supuesto, son más que bienvenidos a la red. Si están interesados, lo único que pido, directora, es si me pueden facilitar la lista de contactos y automáticamente los incorporamos. De hecho, mañana tenemos una reunión específica donde vamos a hablar de temas de infraestructura digital para la salida post-COVID. Y, por supuesto, están todos más que invitados al tema. Por mi parte, Alan, no tengo nada más. Me gustaría volver otra vez a la presentación inicial, a la lámina inicial, donde decíamos el presente es digital. Ya tenemos que parar de hablar de que el futuro es digital. Hoy el presente ya es digital y nos toca empezar a asumirlo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Excelente la presentación. Ya por los chats me están pidiendo la grabación y el material que presentaste, extraordinario. Dentro de lo que estás mencionando hay mucha intervención de otros actores, como dijiste, pero uno de los actores que quizás sea un poco más complejo es cuando pretendemos hacer estos cambios normativos en que tenemos que incluir al poder legislativo de nuestros países, a los congresos o como se llame en cada uno de ellos. Dentro de este proceso se vuelve un poco también complejo porque normalmente cuesta mucho encontrar que tengan este entendimiento de la urgencia de lo digital. Quizás ha cambiado un poco con el tema de la pandemia, pero la pregunta sería, ¿qué estrategia deberíamos de seguir dentro de nuestra agenda digital mesoamericana para lograr incluir a este importante actor, ¿verdad? Que es quien finalmente va a aprobar todos los cambios regulatorios. Gracias por la pregunta, Alan. Yo creo que es importante y un poco pensando en última instancia en el congresista o incluso en el propio ministro de Finanzas, donde esto es una prioridad entre 200, es muy importante poner en blanco sobre negro el hecho de que este sector, a diferencia de otros, el análisis coste-beneficio tiene más beneficio que coste. En ese ejercicio, digamos, de externalidades, este sector no solamente genera externalidades positivas alrededor del tema social y productivo, sino que además genera la suficiente cantidad de beneficios como para poder garantizar la sostenibilidad del mismo. De tal manera que una intervención pública relativamente pequeña alrededor de este sector atrae no solamente capital privado, sino que además permite que ese capital se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que un mensaje importante a la hora de poner esto es
demostrar que un dólar invertido en esto tiene un retorno muy superior en términos sociales y términos productivos a cualquier otro dólar invertido en otros sectores. Con eso va a ser relativamente difícil de no aceptar que efectivamente esto tendría que ser una prioridad, porque ya no solamente es el link con los objetivos de desarrollo sustentable, sino es también el vínculo con lo que estaba diciendo antes. Vínculo social con toda su dimensión y vínculo productivo con sectores estratégicos que contribuyen al desarrollo económico. Como decía, el discurso ahora es mucho más potente que a principios de año, cuando el virus todavía no había entrado con la virulencia con la que lo ha estado haciendo. Entonces, yo creo que es importante hacer ese ejercicio de cuantificación que permita justamente demostrar la urgencia y demostrar la importancia de hacer acción alrededor de estas acciones, de todos estos temas vinculados de una manera coordinada, pero ya, de una manera inminente, ¿no? Involucrando justamente al ministro de Finanzas y a las oficinas de presidencia como un elemento fundamental para garantizar esto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera, nos quedan algunos minutitos, motivar a los compañeros para que hagan preguntas. Por ahora no veo ninguna mano levantada. Voy a proceder a hacerte una segunda pregunta que es un poco arriesgada, diría yo. Sobre todo porque desde la perspectiva de valoración de espectro, mi sensación es que estamos pensando que el espectro vale lo que valía en los años 90. Y nosotros, nos mencionaste hace unos momentos la caída del ARPU, las inversiones que se tienen que hacer en temas de capacidad y de crecimiento de las redes. Entonces la pregunta es, ¿cómo tendríamos que valorar el espectro radioeléctrico en esta post-pandemia? Estás en mute, me parece. Sí, perdón. No, te decía, creo que el tema del espectro, de nuevo hay que ponerlo en contexto y creo que está muy ligado con el punto que me decías anteriormente. Si vamos como instituciones haciendo una valoración del espectro, el ministro de Hacienda va a ver en la valoración del espectro una entrada de recursos para reducir el déficit fiscal, motivado precisamente por el deterioro de los indicadores macroeconómicos del país. Entonces, creo que esa no es la manera de proceder. Yo creo que la valoración del espectro hay que ponerla en el contexto de cómo esa nueva licitación de espectro puede justamente contribuir, en el marco de esas externalidades que estamos diciendo anteriormente, al desarrollo productivo post pandemia. Es decir, no solamente hacer una valoración de la banda de 700 diciendo que vale X millones de dólares, sino decir que esos millones de dólares que eventualmente se pueden recaudar deberían de revertirse al sector vía agenda digital o vía Plan Nacional de Conectividad, de tal manera que se genere crecimiento económico en términos de GDP o productividad o inclusión social que permita eventualmente justamente acercar los servicios públicos a los ciudadanos. Entonces, yo no creo que la valoración del espectro sea un tema en sí mismo. Hay metodologías, está el tema súper trillado y se puede hacer. Yo creo que la clave aquí es cómo vincular esa valoración con una estrategia digital nacional donde, de nuevo, el tema conectividad y el tema planes nacionales de conectividad como una herramienta y un catalizador para el desarrollo de esa agenda va a ser un elemento fundamental, ¿no? Esa sería un poco mi visión al tema. Muchísimas gracias. No sé si algún compañero quiera hacer alguna otra pregunta. Parece que Pelcor de Nicaragua. Así es. Buenos días. Mi nombre es Ned Lacayo, por parte del Instituto de Nicaragua, de parte del Instituto de Telecomunicaciones y Correo. Excelente presentación, muy bien todo lo que ha planteado. Uno de los puntos que a mí me llama la atención mucho es la parte de inclusión social.
Es cierto que hay mucho de infraestructura que hacer y esto se puede hacer a través de proyectos en nuestros gobiernos, con financiamiento ya sea internacional o inversión nacional, etcétera. Sin embargo, solo para hacer una referencia, nosotros estamos a través del Instituto de Telecomunicaciones y Correos coordinando un proyecto que se está dando a nivel nacional y es para creación de posibilidades de obtener plazas de trabajo a corto plazo, clases de inglés, certificaciones técnicas, habilidades blandas, implementación de laboratorios tecnológicos, etcétera. Y todo con certificaciones técnicas internacionales. Sin embargo, lo que nosotros hemos notado a partir del COVID es que definitivamente todo lo que tiene que ver con la parte de trabajo, del trabajo, del quehacer diario antes del COVID, se venía dando y con cierta dificultad. Sin embargo, luego del COVID sí se ha visto muy marcado el tema de que muchos jóvenes no tienen, máxime que esto está orientado a jóvenes de escasos recursos, no tienen los recursos, algunos sí, otros no, y ahora sí nosotros vemos la diferencia muy marcada. En este caso, ¿qué hacer? Porque hay un punto que se decía, bueno, inversiones, esto, pero ¿qué hacer en estos casos cuando ya estamos dentro de la dinámica? ¿Qué hacer? Como una recomendación que muy bien lo exponía Antonio, ¿qué hacer al respecto? Porque lo que nosotros hemos visto es que los jóvenes que sí, y hemos pedido a nuestros proveedores de clases que se les dé chip, o sea, hemos inventado 1000 cosas, 1.000.000 hemos inventado. Sin embargo, sigue esa desigualdad digital y muchos jóvenes tienen que hacer presencia en los laboratorios para poder hacer sus clases. Dado a esta circunstancia, ¿qué hacer si nosotros no somos un país con posibilidades económicas amplias? Sin embargo, contamos con el apoyo del Banco Mundial, con el apoyo del BID. ¿Qué hacer para que aquellos jóvenes que no pueden tener acceso tengan acceso completo? Porque va eso desde una PC o tener un móvil que podamos tener comunicación como la que estamos teniendo ahora, o inclusive contar con una notebook y el internet. Pero bajo estas circunstancias, Antonio, como lo decías, ¿qué hacer? ¿Qué iniciativas tú has visto en otros lugares donde nosotros ya hemos dado, creo que 360 buscando alternativas, pero persiste nuestra inquietud? ¿Lo estaremos haciendo bien o no? Vemos que todavía siguen las clases, los jóvenes siguen asistiendo de manera virtual, de manera presencial, pero ha decaído un poco la calidad, precisamente porque el COVID ha venido a, como lo has dicho muy bien, a destapar esa desigualdad de inclusión digital. Muchas gracias, Ned. Gracias, Ned. Muy oportuna la pregunta. Mira, yo no sé si en la sala hay alguien de la SCT de México, pero si no lo hay, os invito a que hagáis un contacto. Yo os puedo poner en contacto con ellos, porque el modelo que ellos han desarrollado es muy interesante. Yo os voy a contar brevemente cómo lo están haciendo, pero de repente puede ser muy interesante que tengáis una presentación específica por parte de la directora general que está llevando este tema justo en la SCT, ¿no? En respuesta a tu pregunta, Ned, creo que hay varios temas a poder hacer. Voy a ir primero del más fácil, digámoslo así, y luego un poco más el más elaborado. El más fácil tiene mucho que ver con el proceso de licitación de, digamos, contratos para proveer de conectividad a municipalidades, escuelas, hospitales. Normalmente, algo que nosotros hemos estado haciendo en otros países, por ejemplo en Paraguay,
incluso las conversaciones que estamos teniendo con Guatemala y también con Ecuador, es que ese proceso de licitación donde es necesario contar con el sector privado, como decía, y el objetivo es justamente asignar una parte de recursos públicos que animen justamente esa inversión, en ese proceso de licitación se incluya tanto la parte de infraestructura, de conectividad, como la parte de equipamiento, como la parte de servicio. De tal manera que una vez la industria, o sea, la empresa adjudicataria ha realizado ese despliegue de infraestructura, pues en el momento en el que ya ha hecho esa infraestructura y ya tiene, digamos, una base de clientes precisamente por la conexión de todos estos sitios públicos, fijaos que antes no lo he dicho, pero aproximadamente el 40% del tráfico que circula por las redes tienen origen o destino a algún tipo de institución pública. En el momento en el que tú has logrado la conexión de esas instituciones públicas, tienes las economías de escala suficientes como para poder tener los incentivos para mantener esa operación. Entonces, en respuesta a tu pregunta, la parte fácil es, hay que prestar mucha atención a esos procesos de licitación que se vaya a hacer alrededor de la infraestructura para estar seguros que se están incluyendo justamente esa parte de equipamiento. Os animo a mirar el caso de Perú, donde en el marco de los proyectos regionales justamente introdujeron como uno de los criterios de evaluación la provisión de tabletas y esto era uno de los parámetros que tenían que entregar justamente los operadores como parte de las propuestas técnicas económicas. La parte más elaborada, me remito justamente a la SCT y os cuento un poco el ejercicio que ellos han hecho. Como sabéis, México es un país súper grande donde, y veo que está Ángeles, entonces Ángeles, si me quieres complementar, tú sabes más de esto que yo, ¿no? Como os decía, en el caso de México es un país muy grande, dividido en 32 estados, con distintas realidades entre un estado y otro. Distintas realidades económicas, distintas realidades productivas y distintas realidades en términos de inclusión. Entonces, el primer ejercicio que ellos hicieron fue justamente hacer una caracterización de cuáles eran el grado de desarrollo digital que tenían cada una de esas 32, cada uno de esos 32 estados, a través de cuestionarios específicos que sacan anualmente y que permiten hacer un levantamiento del grado de desarrollo y el grado de performance que tienen cada uno de esos estados, de tal manera que no vayamos a nivel nacional, como estaba diciendo, sino que pongamos un zoom que nos permita identificar a nivel subnacional cuál es la realidad y qué es lo que está pasando. Una vez hecho este primer ejercicio, crearon una red que ellos llaman Centros de Inclusión Digital. Cada estado tiene un CID, un Centro de Inclusión Digital, en donde se imparten cursos y módulos de habilidades digitales específicas asociadas al grado de desarrollo digital que se ha hecho y se ha identificado previamente. Esos centros de inclusión digital están interconectados entre sí a través de una red privada virtual y ofrecen cursos con certificaciones específicas, pero muy centrados en justamente las necesidades que tienen. Aquí, de nuevo, el tema de inclusión social, quiero hacer mucho énfasis. No solamente es el tema de inclusión social digital. Aquí hay que bajar la barrera y empezar a identificar qué tipo de estratos de inclusión social tenemos que incluir. Insisto, el tema de género es un reto súper importante en la región y es que tendríamos que implementar un montón de acciones específicas alrededor de todo este tema. Y también está Carlos Gorostiza de la SCT. Nos pueden dar ideas de cómo lo han hecho, porque de hecho dentro de estos CID implementaron varios pilotos donde tenía un enfoque justamente de género alrededor del mismo. Entonces decía, el tema de género muy importante y el tema también de diversidad. Volviendo al caso de México, además de esos CID específicos, crearon lo que también llaman módulos de inclusión digital. En esos módulos de inclusión digital vamos a una capa inferior donde con un nivel mayor de capilaridad nos centramos a nivel local y a nivel municipal y donde se centran esos cursos específicos en función, de nuevo, en las necesidades locales que tienen esas determinadas poblaciones, ¿no? Entonces,
eso te permite desarrollar tanto las políticas que favorezcan esto, pero también las habilidades digitales que favorezcan ese ejercicio de inclusión. Entonces, os invito de verdad a observar ese modelo. El banco está justamente apoyando a la Secretaría con esta operación que se aprueba la semana que viene y donde el modelo de habilidades digitales creo que es un modelo muy exitoso, ha resultado muy exitoso en los pilotos que han hecho y creo que va a ser un ejemplo de referencia para la región una vez que consigamos escalarlo. Pero no sé si Ángeles o Carlos queréis complementarme. Lo que están diciendo es que nos quieren programar una sesión en la cual van a hablar de todo este tema y por supuesto vamos a tomarles la palabra y programaremos esta sesión. No sé si en este momento quiera alguno de ellos expresar algo, pero básicamente sería fabuloso poder contar con esta sesión. Ángeles, adelante. Hola, muy buen día para todos. Efectivamente, como bien Antonio nos hizo favor de explicar y creo que lo hizo bastante claro y conciso, en México estamos muy interesados en poder transmitir todos estos proyectos que se han ido desarrollando poco a poco y pues nosotros básicamente en algún momento en una sesión en México que justamente tuvimos el año pasado, dimos a ustedes la posibilidad de brindar este marco y abrirlo para todos ustedes. Entonces, reiteramos nuevamente esta posibilidad. Nosotros estamos encantados de poder transmitir toda esta información. Y con todo gusto podemos apoyarles, brindándoles toda esta información a ustedes. Nos ponemos a su disposición por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Les compartí vía chat los correos electrónicos y si ustedes lo creen conveniente y lo consideran pertinente, también podemos programar una sesión para que justamente Aranza Riveros, quien es nuestra directora encargada de toda la parte de habilidades digitales, les pueda compartir este marco a todos ustedes y hacer preguntas un poco más directas relacionadas con todo este entorno digital. Entonces, con todo gusto nos ponemos a sus órdenes y muchas gracias por esta observación, Antonio. Muchísimas gracias, Angie. También tenemos algunos comentarios adicionales de Amparo Arango, que está súper interesada en el tema. Entonces, sin duda, vamos a reprogramar o vamos a programar una sesión justamente con este tema. Tenemos a Juan Yun. Adelante, Juan. Gracias, Alan. Bueno, saludar a Antonio primero, después preguntarle si tiene alguna reflexión sobre la reciente decisión de Estados Unidos de asignar la banda 6 para uso no licenciado. Eso podría potenciar el desarrollo del Wi-Fi ¿y qué piensas? Si ese precedente puede abrir un camino para la región o también está la posibilidad de algún uso alternativo, de uso licenciado, por ejemplo. ¿Qué reflexiones tiene sobre los pros y contras de cada alternativa? Gracias, Juan. Mira, justamente estamos organizando una sesión dentro de la red sobre este tema específicamente. Hemos invitado al chairman, ya me ha dicho que no va a poder, pero estoy coordinando agenda con algún comisionado para que hablemos justamente de este tema junto también con Cisco y otros actores. Mira, mi posición en el tema este, y volviendo otra vez al caso de Estados Unidos, yo creo que es importante ver esto en el contexto de una estrategia nacional. O sea, Estados Unidos, como sabes, ha creado un fondo específico dentro de la propia FCC por la nada desdeñable cifra de 20 billones con B de dólares, precisamente para mejorar toda la parte de conectividad. Y creo que todos los esfuerzos que están haciendo en términos de despliegue se están viendo complementados justamente con una política de espectro súper activa y, a mi modo de ver, bastante acertada alrededor del tema, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que se hagan acciones de una manera coordinada alrededor del tema de espectro y con un objetivo de desarrollo nacional en términos digitales, pues está bien. El problema es cuando empiezas a hacer acciones de manera disociada y no coordinada, diciendo, bueno, voy a sacar una banda de 700 a licitación,
básicamente porque lo tengo que hacer para demostrar que estoy haciendo temas, ¿no? Pero sin que haya una coordinación a nivel de, digamos, del desarrollo digital, así es que eventualmente no va a funcionar porque no estamos poniendo el contexto, ¿no? Pero te digo, vamos a tener una sesión donde vamos a estar discutiendo específicamente sobre este tema y ahí vamos a ir a detalle.